Saludos mis amados hermanos, espero que estén muy bien. Continuamos con ese tiempo devocional. Estamos mirando las epístolas desde prisión que escribió Pablo, estas joyas de la literatura cristiana y parte del Nuevo Testamento que nos dejó allí Pablo, donde en unas situaciones muy difíciles y paupérrimas, él nos dejó este legado. Entonces, continuamos aquí cuando él ya emprende ese viaje a Roma. Y en ese viaje, cuando Félix lo envía, lo manda primero donde un rey principal que había en esa región, que era Agripa. Y todos ya conocen ese relato que tuvo con Agripa. Y Agripa tenía la potestad de liberarle y de declararlo libre, porque él también dijo, este hombre no tiene nada. Antes lo contrario, llega un día y le dice, casi por poco me persuades a volverme cristiano, de todo lo que habían compartido y conversado. Pero Dios tiene otros planes, ¿sí? Habría sido tan fácil que estos líderes romanos que estuvieron mirando el caso de Pablo lo hubiesen liberado, pero no era así, no fue así, y Dios tiene otros planes definitivamente, aunque Pablo aún ahí no tenía claro todo el panorama. Nosotros hoy sí lo vemos, pero Pablo no tenía claro el panorama. Entonces emprenden ese viaje y salen de Cesarea, pasan por Sidón, por Chipre, llegan a Creta, llegan a otro lugar llegan a un lugar primero que es Mira y después llegan allí, de allí salen para Creta y de Creta iban a zarpar a Italia, pero se presentaba una gran tormenta y Pablo le recomienda al centurión romano que se llamaba Julio y le dice, ¿por qué no esperamos un tiempo más? Porque estaba entrando el invierno. Y el capitán del barco convence al centurión Julio y zarpan. Bueno, y bueno, a cualquiera diría, no, ¿y Pablo qué idea tenía de navegar? Bueno, ya había sufrido 3 naufragios, entonces no fue uno, ya había sufrido 3. No es que Pablo tuviese miedo de ir a Roma a enfrentar el juicio, definitivamente no. Yo creo que Pablo se estaba asegurando de llegar vivo a Roma. Obviamente su instinto de conservación era así, pero no le hicieron caso y bueno, tuvo que pasar un cuarto naufragio, ¿no? O sea, cualquiera que esté pasando una situación difícil va a decir una, 2 veces, si quebraste en tu empresa 2 veces, una tercera. Bueno, Pablo naufragó 4 veces, ¿sí? Entonces, debe ser aterrador estar usted en alta mar y flotar ahí con un tronco y estas cosas. Entonces vemos allá a Pablo persuadiendo, pero no sucedió. ¿Y qué pasó? Que los tomó una gran tormenta por 15 días, los desvió del destino, los alejó y obviamente destruyó el barco. Quedaron en alta mar, naufragaron y llegaron a Malta, una isla allí, los recibieron los residentes y por 3 meses quedaron allí parados. Bueno, no olvidemos lo siguiente, que cuando Pablo es enviado a Roma, le permiten llevar 2 amigos, y uno de ellos era Lucas. Por eso es que Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, es tan puntual en algunos hechos, porque él fue un cronista presente en muchas de las situaciones de Pablo. Entonces, estos 2 hombres acompañan a Pablo a Roma, estos 2 hermanos, ¿no? Qué amor tan increíble, ¿no? Porque igual Pablo iba como preso, y obviamente si ellos decían acompañarlo, pues tenían que correr con todos sus gastos, y además de eso, vivir como Pablo vivía y estar con él. No era que tuviera una posición muy privilegiada tampoco. Entonces vemos allí que con nuestros hermanos estuvieron en esta isla y Pablo le pasan varios episodios. Vamos a hablar de los más relevantes. El primero, recuerdan que fue mordido por una serpiente venenosa y los nativos de aquella isla tenían como un pensamiento de que el que era mordido por una serpiente pues era un asesino, entonces tenía que morir, era como un castigo de los dioses. Lo curioso fue que Pablo no murió, entonces inmediatamente lo asemejaron a un dios, y no era la primera vez que a Pablo le hacían esa referencia, ¿no? En otra parte también lo confundieron con un dios, y yo creo que él reaccionó de la misma forma que la primera. Rechazó esa y sencillamente dijo, yo soy un hombre normal, natural, sino que les vengo a predicar el Evangelio del Reino de Dios y de Jesucristo. Y qué precioso es porque pues allí predica el Evangelio, gana discípulos, no dudo que haya establecido la iglesia del Señor,
Y además de eso, Dios le permite que había un hombre principal allí y le permite sanarlo. Les llevan allí donde un hombre principal y su padre estaba enfermo. Pablo ora por él y es sano, ¿sí? Y al ser sano, pues le traen más enfermos y Dios sigue operando allí milagros. Entonces el testimonio del Evangelio del Reino se muestra en poder de esa manifestación que Dios le da a la iglesia a través de los dones. Entonces llegan los 3 meses y se terminan y parten a varias ciudades, llegan a Plugin y allí salen muchos hermanos de la iglesia cuando se enteran que Pablo está llegando y están con él. Entonces, obviamente Pablo pues era un suceso en aquella época y en medio de la iglesia cristiana. Entonces salen, lo visitan, lo atienden y emprenden su viaje hacia Roma y donde allí es puesto en arresto domiciliario durante 2 años y un poco más. Estamos hablando del año 60 finales al 62. Lucas 28:30 nos dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, entonces aquí hay que mirar varios aspectos. Era una casa alquilada, se le daban arresto domiciliario, él tenía que demostrar que podía sostener una casa, podía pagar criado, podía pagar alimentación y fuera de eso, pues un impuesto por tener un soldado romano siempre ahí vigilándole, ¿no? Entonces era un negocio, obviamente. Entonces, pero gracias a Dios hubo provisión. Nos imaginamos que la iglesia también se preocupó por cubrir eso en Pablo y ayudarlo. Bueno, entonces durante 2 años o más pudimos tener ahí a este Pablo y la verdad que uno dice, tremendo, ¿no? Fue demasiado ese tiempo allí. Afortunadamente los malos rumores y chismes de los judíos en Jerusalén no llegó a los judíos en Roma. Muchos se convierten, otros se vuelven detractores de Pablo, pero no con la intensidad tan villana y despiadada que estaban teniendo los judíos de Jerusalén. Entonces vemos allá un Pablo que termina sus días, ¿no? Entonces hay varias enseñanzas acá, pero hay una que hoy quiero que hablemos para que la medites. Si aún con lo que está sucediendo en tu vida, tú no ves un plan claro, tal vez tú digas, veo que estoy naufragando en mi empresa, estoy naufragando en mi trabajo, estoy naufragando en mi familia, estoy naufragando con mi cónyuge, estoy naufragando en el área financiera, no sé en qué área tú te sientes que es el cuarto naufragio. Pero quiero decirte algo, querido oyente, si no tienes un plan claro, no te preocupes. Dios tiene el plan claro contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. Pablo habría podido intentar sobornar allí a ese principal para salir libre, ¿sí? Pero no lo hizo. Pablo se ganó el favor, porque pudo haber escapado cuando pasó el naufragio. No lo hizo. Entonces, ¿qué vemos allí, queridos hermanos? Y es ver cómo cuando nosotros tenemos un plan claro de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero nuestro fundamento está sobre la roca y sabemos y tenemos claro que tenemos que no perder el enfoque del mensaje del reino de Dios, de perseverar, de estar juntos, definitivamente te vas a dar cuenta que va a dar su fruto y el Señor va a enderezar las veredas, va a enderezar los caminos, va a enderezar las situaciones torcidas, va a enderezar cuánta cosa difícil haya. Entonces yo te animo para que en este momento, allí donde estás, puedas tener esa confianza de que si hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, obedecemos a lo que Él nos mandó hacer y hablamos lo que Él nos mandó decir, vamos a tener una plenitud de tranquilidad en cumplir su voluntad y Él en realizar el plan completo. Entonces vamos a orar y le colocamos delante de la presencia de Dios esa necesidad que tienes. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora por cada uno, Señor, de mis hermanos allí oyentes. Señor, hay varios allí, Señor, que no entienden para dónde van cada circunstancia, cada área. Muchos están confundidos. Tal vez algunos están naufragando otra vez en esa área por tercera o cuarta vez. Aún algunos se sienten, Señor, que se están ahogando por las circunstancias.
Señor, a todos nos gustaría entender los planes. Pero Señor, confiamos en ti, que como sucedan las cosas, allí tú te vas a glorificar. Allí tú, Señor, vas a permitir que nuestra vida sea usada si nosotros somos obedientes. Si nosotros hacemos lo que tú nos has mandado hacer, vamos a poder comprender y entender que tú tienes el control de todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, si no tienes un plan claro, no te preocupes. Permanece enfocado en el Señor y en lo que tienes que hacer, que Él sí va a completar ese plan contigo. Chao, chao.